El aire en los desfiladeros de las montañas no soplaba, sino que aullaba como una bestia herida, encajonado entre las paredes de piedra caliza que se alzaban hacia un cielo plomizo y hostil. En el fondo de la garganta, una serpiente de acero y soberbia se abría paso con la pesadez de un depredador que se sabe invencible. Era el cuerpo de élite de las SS, una columna de blindados, camiones y motocicletas que avanzaba con la precisión mecánica de un relojero demente. Al frente de esta procesión de muerte se encontraba el general von Traube, un hombre cuyo linaje se hundía en la vieja aristocracia prusiana y cuya mirada, fría como el hielo de un glaciar, no admitía la posibilidad del error. Sobre sus rodillas descansaba un mapa de alta precisión, una obra maestra de la cartografía militar, nacida de los ojos de las águilas de la Luftwaffe. Según esos documentos, aquel camino estrecho y asfixiante era la única vía de acceso hacia un valle oculto donde, según los informes de inteligencia, se refugiaba un asentamiento de rebeldes y parias que osaban desafiar la voluntad del Reich. Von Traube acariciaba el papel con sus dedos enguantados, confiando plenamente en la infalibilidad de la lente alemana, en la pureza química de la imagen que le había prometido una victoria fácil y sangrienta sobre un enemigo desarmado. Sin embargo, la realidad comenzó a distorsionarse cuando el eco del primer estallido resonó no en el valle, sino directamente sobre sus cabezas. El general levantó la vista, y lo que vio no fue el campamento de tiendas y chozas que sus mapas le habían asegurado que encontraría tras el siguiente recodo, sino una arquitectura de pesadilla. Las cumbres, que en las fotografías aéreas aparecían como crestas inofensivas y desnudas, revelaron su verdadera naturaleza en un paroxismo de fuego y roca. Las cargas de dinamita, colocadas con una paciencia quirúrgica por manos que conocían cada grieta de la montaña, detonaron en una secuencia rítmica que convirtió la solidez de la tierra en una marea descendente de destrucción. Von Traub, con el mapa todavía apretado en su mano, comprendió en un instante de claridad aterradora que la geografía bajo sus pies era una mentira meticulosamente diseñada. El papel que sostenía, aquel que supuestamente mostraba la verdad desde las alturas, era en realidad el certificado de defunción de toda su unidad. Los tanques Panzer, máquinas diseñadas para dominar continentes, quedaron reducidos a juguetes de hojalata bajo el peso de miles de toneladas de escombro que se desplomaban desde las alturas, sepultando el orgullo del Reich en un sepulcro de granito y polvo. Mientras el estruendo del colapso borraba los gritos de los hombres y el chirrido del metal retorcido, la historia retrocedía en el tiempo, alejándose de la violencia de las montañas para refugiarse en el silencio absoluto de una habitación, donde la luz misma parecía tener miedo de entrar. 6 meses antes de que la columna de von Traube fuera borrada del mapa, el destino de esos hombres ya estaba siendo sellado por la mano temblorosa pero firme de una adolescente de 17 años. En las profundidades de un búnker convertido en el departamento de procesamiento de imágenes de la Luftwaffe, Hannah se encontraba inclinada sobre una mesa de trabajo, rodeada por el olor penetrante y agridulce de los vapores químicos. La luz roja de seguridad bañaba su rostro, otorgándole una apariencia fantasmal, casi sagrada, mientras sus ojos se movían con una intensidad febril sobre un negativo de gran formato. Ella no era una simple ayudante de laboratorio. Era la hija de uno de los fotógrafos más brillantes de la preguerra, un hombre que le había enseñado que una cámara no solo captura la realidad, sino que tiene el poder de reescribirla si se sabe dónde aplicar el ácido y dónde ocultar la sombra. Hannah trabajaba con una concentración que rozaba la transficción, sosteniendo un pincel de pelo de Marta cuya punta era casi invisible al ojo humano. En la placa de vidrio frente a ella, una fotografía aérea mostraba con una nitidez escalofriante el denso bosque donde se ocultaban cientos de familias, refugiados que huían de la marea negra que inundaba Europa. Allí, entre los pinos y los abetos,
se vislumbraban las huellas mínimas de la existencia humana. El humo casi imperceptible de una cocina comunitaria, el rastro de un sendero trillado por pies cansados, la lona de una tienda que no había sido bien camuflada. Para los analistas de la aviación, esos detalles eran coordenadas de muerte, objetivos que debían ser marcados con tinta roja para que los bombarderos pudieran cumplir su función. Pero para Hannah, cada uno de esos puntos representaba un latido, una vida que dependía exclusivamente de su capacidad para el engaño. Con una maestría que desafiaba su edad, sumergía el pincel en una solución de potasio y procedía a curar la imagen, disolviendo las pruebas de la presencia humana hasta que, bajo la lente de los oficiales, el campamento desaparecía para ser reemplazado por la inocencia de un bosque virgen e impenetrable. El silencio del laboratorio solo era interrumpido por el goteo rítmico del agua en las cubetas de lavado, un sonido que para Hannah se convertía en la cuenta atrás de una ejecución que ella estaba intentando detener. Sus pensamientos volaban hacia su padre, cuyo negado de honestidad a través del lente había sido traicionado por la maquinaria de guerra, y cuya ausencia pesaba en el pecho de la joven como una losa de plomo. Ella sabía que cada vez que borraba una huella, cada vez que suavizaba un contraste o alteraba una sombra, estaba jugando un juego mortal con los verdugos de su pueblo. Si un solo oficial con un ojo mínimamente entrenado notaba la inconsistencia en el grano de la película, Hannah no terminaría en un campo de prisioneros. Sería ejecutada en el acto, como una saboteadora. Pero el miedo, lejos de paralizarla, se había convertido en el combustible que alimentaba su precisión. No se trataba solo de salvar a los refugiados, se trataba de utilizar el propio sistema de vigilancia del enemigo para guiarlo hacia su propia aniquilación. Mientras sus manos operaban sobre los negativos, su mente ya estaba trazando las rutas falsas que llevarían a hombres como von Traube a los desfiladeros sin salida, transformando la fotografía de reconocimiento en una red de pesadilla de la que no habría escape. Cada negativo que pasaba por sus manos era una batalla ganada en una guerra de sombras. Hannah observaba cómo las imágenes de la Tierra, vistas desde miles de metros de altura, perdían su humanidad para convertirse en patrones abstractos de grises y blancos. En esa abstracción residía su poder. Los generales del Reich confiaban en la fotografía, porque creían que la máquina era incapaz de mentir, que el ojo del objetivo era un juez imparcial de la realidad. Hannah se aprovechaba de esa fe ciega en la tecnología para insertar su propia narrativa de resistencia. Con un estilete de cirujano raspaba apenas una micra de la emulsión de plata para crear una falsa formación rocosa donde en realidad había un puente, o añadía una densidad artificial a una ladera para ocultar el movimiento de los partisanos. Era una labor de una paciencia infinita, un bordado invisible realizado sobre la piel misma de la guerra. Sus ojos, enrojecidos por las horas bajo la luz actínica, no veían fotos, sino un tablero de ajedrez tridimensional, donde ella era la reina oculta, moviendo las piezas de un enemigo que se creía el jugador principal. En la soledad de la noche, cuando el búnker vibraba con el paso lejano de los trenes de suministros, Hannah se permitía un momento de debilidad, sintiendo el frío de los productos químicos filtrándose por sus poros. Recordaba las palabras de su padre sobre la importancia de la luz, sobre cómo el fotógrafo debe ser un testigo de la verdad. Ella, sin embargo, se había convertido en la suma sacerdotisa de la mentira necesaria. No sentía remordimiento. Cada vez que su pincel tocaba el negativo, sentía que estaba arrancando un trozo de poder a los gigantes de hierro que caminaban sobre la tierra. Sabía que en algún lugar del alto mando, los mapas basados en sus alteraciones estaban siendo impresos y distribuidos, cargados con el veneno de su venganza. La imagen del general von Traube, a quien había visto una vez pasear por las instalaciones con la arrogancia de un dios de la guerra, se le aparecía constantemente. Imaginaba el momento en que ese hombre, armado con toda la tecnología del siglo XX, se encontraría de frente con la furia primitiva de una montaña
que no debería haber estado allí, o con una trampa, que su mapa le juró que era un camino seguro. El trabajo de Hannah era una forma de alquimia inversa. No buscaba crear oro, sino convertir la certeza del enemigo en cenizas. La tensión en el departamento de aerofotografía era constante, con oficiales de las SS entrando y saliendo, exigiendo resultados rápidos, buscando objetivos para sus represalias. Hannah mantenía la cabeza baja, la voz suave y los movimientos eficientes de una empleada insignificante. Era la mujer invisible, la que limpiaba las bandejas y preparaba las soluciones, aquella en la que nadie reparaba mientras discutían planes de invasión y masacres sobre las mismas mesas donde ella operaba su magia subversiva. Esa invisibilidad era su armadura más resistente. Mientras ellos gritaban órdenes y golpeaban los mapas con sus puños, Hannah, en el silencio de su mente, ya los había enterrado bajo las sombras que ella misma había dibujado. El bloque de la historia se cerraba con Hannah sosteniendo el negativo final, aquel que contenía las coordenadas de la garganta de hierro. Era una imagen hermosa, casi poética, donde las luces y las sombras danzaban en un equilibrio perfecto. Nadie más que ella podía ver los sutiles cambios químicos que habían transformado un sendero transitable en un callejón sin salida mortal. Al sumergir la placa en el baño de fijador, Hannah observó cómo la imagen se estabilizaba, cómo la trampa quedaba sellada para siempre en la plata alonada. No era solo una fotografía. Era el primer paso de un derrumbe que meses después acabaría con el estruendo de la roca triturando el acero. En la penumbra roja del laboratorio, una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. El ocular de la venganza estaba listo. Y el Reich, en su infinita soberbia, estaba a punto de mirar a través de él para encontrar su propio abismo. La guerra se ganaba en los frentes de batalla, pero Hannah sabía que también se perdía en los detalles de una sombra mal interpretada, en la arrogancia de creer que se puede poseer la verdad simplemente capturándola en un trozo de película. Ella había entregado el mapa, y con él había entregado el destino de sus verdugos al silencio eterno de las montañas. La infancia de Hannah en Leipzig no estuvo marcada por los juguetes de madera o los cuentos de hadas tradicionales, sino por el aroma penetrante del nitrato de plata y el baile hipnótico de las partículas de polvo suspendidas en los haces de luz que cruzaban el estudio de su padre. El establecimiento fotográfico de la familia no era simplemente un negocio, era un santuario dedicado a la captura del alma humana a través de un objetivo de cristal. Su padre, un hombre de una paciencia infinita y manos de cirujano, no veía el mundo en los colores vibrantes de la realidad cotidiana, sino en las infinitas gradaciones de gris que separan la luz absoluta de la sombra total. Fue él quien le enseñó que el ojo humano es un instrumento fácilmente engañable, un órgano que busca patrones donde no los hay y que ignora vacíos que están frente a sus propias pupilas. Desde los 10 años, Hannah aprendió que una fotografía no era un testamento inmutable de lo ocurrido, sino una arcilla maleable en las manos de un artesano experto. En la penumbra del laboratorio, sentada sobre un taburete alto, observaba cómo su padre utilizaba pinceles de un solo pelo y soluciones químicas secretas para borrar las arrugas de una gran dama o para intensificar el brillo en los ojos de un oficial. El arte, Hannah, le decía él con voz queda, no reside en lo que la cámara ve, sino en lo que tú decides mostrar al mundo. El secreto de la realidad es que siempre puede ser corregida. Esa filosofía de la corrección y el engaño visual se convirtió en el cimiento de su existencia. Sin embargo, la armonía de las lentes y los negativos se hizo añicos cuando la marea del fanatismo comenzó a subir por las calles de Leipzig. Los escaparates que antes exhibían retratos artísticos fueron marcados con pintura tosca, y el respeto que la ciudad sentía por el maestro fotógrafo se transformó en un silencio gélido y cómplice. La deportación de su familia fue un evento que Hannah
guardó en el rincón más oscuro de su memoria. Un negativo que nunca se atrevió a revelar por miedo a que la imagen la consumiera. Sola, en un mundo que había decidido borrar su linaje, Hannah encontró un salvavidas en la figura de un antiguo cliente de su padre, un hombre de gestos medidos y mirada cansada, que había sido uno de los topógrafos más brillantes de la nación, antes de que su lealtad a la verdad lo convirtiera en un enemigo del nuevo orden. Este hombre, vinculado al incipiente movimiento de resistencia clandestino, vio en la joven no a una víctima desamparada, sino a un arma de precisión óptica que el destino había puesto en sus manos. Durante meses, en un sótano oculto bajo una librería de viejo, Hannah fue sometida a un entrenamiento que excedía cualquier formación académica. Su mentor le enseñó a interpretar la tierra como si fuera un cuerpo humano, a entender las venas de los ríos y los huesos de las cordilleras desde la perspectiva de un pájaro. Aprendió que un cambio de inclinación en una sombra podía delatar un nido de ametralladoras y que el reflejo del sol en un cristal podía revelar la ubicación de un puesto de mando. Pero por encima de todo, el viejo topógrafo la proveyó de una nueva identidad, una armadura de papel y mentiras que debía llevar como si fuera su propia piel. Así nació Elsa, una huérfana de los Sudetes, una muchacha de ascendencia germánica impecable, cuyos padres habían perecido en los disturbios fronterizos. Los documentos eran obras maestras de la falsificación, envejecidos con té y frotados con ceniza para simular el paso del tiempo y el descuido de los archivos burocráticos. Su conocimiento del alemán, pulido en la sofisticación intelectual de Leipzig, fue adaptado para incluir los giros lingüísticos sutiles de la región fronteriza, creando una fachada de autenticidad que ni el más suspicaz de los oficiales de seguridad podría cuestionar. Con esta nueva identidad y una determinación forjada en el fuego de la pérdida, Hannah, ahora Elsa, logró infiltrarse en el corazón mismo de la maquinaria bélica, el cuartel general de la inteligencia aérea de la Luftwaffe. El entorno era una fortaleza de orden y eficiencia, donde el estrépito de las máquinas de escribir y el zumbido de los ventiladores creaban una sinfonía de guerra administrativa. Los oficiales que caminaban por los pasillos con sus uniformes impecables y sus medallas brillantes veían en ella lo que ella quería que vieran. Una joven diligente, de mirada baja y manos siempre ocupadas, cuya capacidad intelectual apenas parecía suficiente para seguir instrucciones básicas. Se convirtió en la ratoncita del laboratorio, la empleada que nunca se quejaba de las horas extras y que procesaba los rollos de película con una rapidez mecánica. Para los expertos en análisis fotográfico, Elsa era una herramienta útil pero limitada. Alguien que podía manejar los ácidos y el papel fotosensible sin entender jamás el peso estratégico de lo que estaba revelando. Ese desprecio por su inteligencia fue el mayor regalo que sus enemigos pudieron hacerle. Bajo la apariencia de una muchacha provinciana y algo lenta de reflejos, Hannah operaba con la agudeza de una espía de primer orden. Mientras los analistas se reunían en torno a las mesas de luz para discutir los movimientos de tropas enemigas, ella escuchaba cada palabra, memorizando los códigos de los cuadrantes y los objetivos prioritarios del día siguiente. En el laboratorio, protegida por el anonimato de su puesto, comenzó a aplicar las lecciones que su padre y su mentor le habían inculcado. No se limitaba a revelar la película, la estudiaba con una intensidad devoradora. Con una técnica que bordeaba lo milagroso, empezó a introducir sutiles alteraciones en las placas de vidrio antes de que pasaran a la siguiente fase de análisis. Sabía exactamente cuántos segundos de exposición adicional necesitaba un negativo para que una zona de bosque pareciera una mancha impenetrable de sombra, o cómo utilizar un pincel microscópico para desviar la línea de un sendero apenas unos milímetros, lo suficiente para que una columna blindada terminara en un pantano, en lugar de en una carretera secundaria. La presión de llevar una doble vida en un entorno tan hostil era una carga que Hannah soportaba con una disciplina espartana. Cada mañana,
Al ponerse el uniforme de técnica de laboratorio, sentía que se ajustaba a una máscara mortuoria. Debía ser Elsa, la huérfana agradecida al Reich, mientras que en su interior, Hannah, la hija del fotógrafo de Leipzig, clamaba por justicia. La joven se obligaba a comer en el comedor común, escuchando las risas de los pilotos que presumían de sus misiones de bombardeo, forzando una sonrisa tímida cuando algún oficial joven intentaba entablar una conversación banal. Su mente, sin embargo, estaba siempre en los negativos. Cada vez que manipulaba una imagen de la resistencia o de los asentamientos de refugiados, sentía una descarga de adrenalina que amenazaba con traicionarla. Sabía que un solo error, una gota de fijador fuera de lugar o un comentario que revelara su vasto conocimiento de la óptica significaría el final de su misión y de su vida. Pero Hannah no buscaba simplemente sobrevivir. Buscaba la destrucción calculada de quienes habían destruido su mundo. Su posición en el departamento de aerofotografía le otorgaba una perspectiva divina, una visión desde las alturas que los hombres en el barro no podían ni imaginar. Ella era el filtro a través del cual el Reich veía el mundo, y ese filtro estaba contaminado por una venganza tan fría y precisa como el cristal de una lente Zeiss. Los oficiales la consideraban una pieza insignificante en el engranaje, sin comprender que era precisamente ese engranaje el que estaba empezando a fallar. Mientras ellos celebraban las supuestas victorias que sus mapas les prometían, Hannah seguía trabajando en la penumbra, moviendo su pincel con la delicadeza de una tejedora de destinos. La ratoncita estaba royendo los cimientos del gigante desde dentro, y cada sombra que alteraba, cada coordenada que retocaba, era un clavo más en el ataúd de la maquinaria de guerra alemana. En el silencio del laboratorio, rodeada de los fantasmas de su pasado y la realidad brutal de su presente, Hannah preparaba el terreno para el gran acto final, aquel en el que la luz y la sombra dejarían de ser herramientas de arte para convertirse en agentes de ejecución. La noche en el complejo de la Luftwaffe no traía descanso, sino una vigilia cargada de vapores tóxicos y una tensión que se filtraba en los huesos como el frío de un invierno interminable. Hannah, bajo su máscara de Elsa, la humilde técnica de laboratorio, se encontraba ante el desafío más grande de su joven y peligrosa carrera. Sobre la mesa de luz descansaba una serie de negativos frescos, traídos apenas una hora antes por un avión de reconocimiento arado que había sobrevolado el sector sur del macizo montañoso. Mientras los oficiales de inteligencia dormitaban en sus cuarteles o bebían aguardiente celebrando victorias anticipadas, Hannah observaba con horror lo que la lente del Reich había capturado con una precisión despiadada. Allí, ocultos bajo el dosel de los pinos, se distinguían con claridad las cicatrices en la tierra. Eran las techumbres de las chozas, los senderos marcados por el trasiego de miles de pies y los restos de hogueras mal apagadas. Eran 2.500 almas, hombres, mujeres y niños que buscaban refugio de la tormenta, y que ahora, reducidos a manchas grises en una placa de vidrio, estaban a un paso de ser borrados de la existencia por una orden de bombardeo. Hannah sintió el peso de esas 2.500 vidas sobre sus hombros, una carga que amenazaba con quebrar su compostura. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, sus manos, expertas en la danza de la luz y la química, comenzaron a moverse con una determinación gélida. Aquella noche se convirtió en una arquitecta del paisaje, en una diosa menor capaz de ordenar a los bosques que crecieran donde solo había desolación. Utilizando pinceles de una finura casi molecular y una solución de retoque que ella misma había alterado para aumentar su opacidad, Hannah comenzó la labor hercúlea de reforestar el negativo. Pelo a pelo, trazo a trazo, fue dibujando la textura de las ramas de abeto sobre las zonas donde se asomaban las viviendas de los refugiados. No se limitaba a cubrir las manchas, recreaba la densidad del follaje. Imitaba las sombras naturales que los árboles proyectarían a esa hora exacta del día, fundiendo la presencia humana
con la inocencia de la naturaleza virgen. Era una labor de una concentración absoluta, donde un solo error en la gradación de los grises delataría el engaño. Para cuando el primer rayo de sol asomó por las rendijas del búnker, el asentamiento de los 2.500 judíos había dejado de existir en el mundo de papel del Reich. En su lugar, solo quedaba un mar de pinos impenetrable y silencioso. Pero su guerra no se limitaba a la defensa. Hannah sabía que la salvación de los inocentes requería el sacrificio de los verdugos. Simultáneamente, mientras sus dedos aún olían a solvente, comenzó a trabajar en la segunda parte de su estratagema, una maniobra dirigida directamente al corazón del mando alemán, y específicamente a la arrogancia del general von Traube. Los informes de inteligencia hablaban de un supuesto baluarte partisano en las tierras altas, una zona que los alemanes temían y respetaban. Hannah tomó las fotografías aéreas de esa región y comenzó a reescribir la geografía del terror. Con un estilete de precisión, raspó la emulsión de los negativos en puntos clave para crear la ilusión de fortificaciones inexistentes y nidos de artillería pesada en las rutas de acceso más lógicas. Al mismo tiempo, suavizó los contornos de la garganta de hierro, el estrecho y mortal desfiladero que en la realidad era una ratonera natural. En las fotos retocadas por Hannah, el desfiladero aparecía como un paso despejado, una debilidad en las defensas partisanas, una puerta trasera perfecta que invitaba a ser cruzada por una columna de tanques. La manipulación fue tan sutil que rozaba la perfección artística. Alteró las curvas de nivel, eliminó visualmente los salientes rocosos que podrían servir de parapeto a los emboscados, y aumentó el contraste en las zonas circundantes para que el desfiladero pareciera, por comparación, el camino de menor resistencia. Estaba diseñando un laberinto para un minotauro sediento de sangre, sabiendo que von Traube, un hombre que despreciaba a los partisanos por considerarlos bandidos sin técnica, no podría resistir la tentación de un ataque relámpago a través de lo que él percibiría como un error en la estrategia defensiva del enemigo. Hannah no solo entregó estas pruebas confirmadas al Estado Mayor, sino que a través de los canales ocultos de la resistencia que su antiguo mentor le había facilitado, envió un mensaje cifrado a los combatientes en las montañas. El lobo entrará en la garganta al amanecer del tercer día. Preparen el cielo para que caiga sobre sus cabezas. La audacia de su plan era solo igualada por el peligro de ser descubierta. Hannah sabía que los analistas superiores, hombres con décadas de experiencia, acabarían por notar algo extraño si tenían tiempo suficiente para estudiar las placas bajo un microscopio de mayor potencia. Para evitarlo, recurrió a una última y desesperada técnica de sabotaje químico. Mientras preparaba las cubetas de revelado para las copias finales que se distribuirían al frente, vertió en la solución de fijador una mezcla inestable de tiosulfato de sodio alterado y un agente oxidante de acción lenta que ella misma había sustraído del almacén de suministros médicos. Era una bomba de relojería invisible, incrustada en las fibras mismas del papel fotográfico. En el momento de salir del laboratorio, las fotos se veían perfectas, nítidas y convincentes. Sin embargo, Hannah sabía que el proceso de degradación ya había comenzado. Exactamente 48 horas después de su procesamiento, la reacción química alcanzaría su punto crítico, haciendo que la imagen se oscureciera de forma irreversible hasta convertirse en una mancha de negro absoluto, para luego fragmentarse y deshacerse como si fuera ceniza vieja. Ese margen de 2 días era todo lo que necesitaba. Era el tiempo justo para que las órdenes fueran firmadas, para que los mapas fueran distribuidos a las unidades de campo y para que von Traube iniciara su marcha triunfal hacia el olvido. Cuando los químicos terminaran su trabajo de borrado, no quedaría ninguna prueba física del retoque de Hannah. Solo quedarían papeles en blanco y restos de plata ennegrecida en las manos de los oficiales alemanes, quienes culparían a la mala calidad de los suministros de guerra o al calor de las oficinas de campo. Era la tinta de la amnesia,
un mecanismo de defensa que aseguraba que su rastro se desvaneciera junto con la evidencia de su crimen contra el Reich. En el momento en que entregó la carpeta con los resultados a un sargento de guardia, Hannah sintió un vacío en el estómago que no era hambre, sino el vértigo de quien ha lanzado una piedra y está esperando a que el eco del impacto regrese desde el fondo de un pozo infinito. Vio al sargento alejarse por el pasillo iluminado por bombillas desnudas, llevando consigo el destino de miles de personas y la condena de una división entera de las SS. La joven regresó a su rincón en el laboratorio. Se lavó las manos con un jabón áspero que no lograba quitar el olor a ácido de su piel y se permitió un segundo de debilidad, cerrando los ojos. En su mente, ya no veía los negativos ni las placas de vidrio. Veía las caras de los niños en el bosque, durmiendo bajo el dosel de árboles que ella había creado para protegerlos. Y escuchaba en la distancia de su imaginación el primer estallido de las rocas en la garganta de hierro, el sonido de la justicia que se aproximaba con el paso lento pero inevitable de un glaciar. Ella era solo una técnica de 17 años, una huérfana de los Sudetes que apenas sabía hablar de fotografía, pero en el silencio de esa noche de sabotaje, había reescrito la historia de la guerra con la punta de un pincel empapado en el veneno de la verdad distorsionada. El ocular de la venganza estaba ahora enfocado con una nitidez mortal, y el Reich estaba a punto de descubrir que el mundo que veían a través de sus lentes no era más que el reflejo de sus propios pecados, corregido y aumentado por la mano de una niña que ya no tenía nada que perder. El aire en el cuartel general de la Luftwaffe, antes cargado de una disciplina gélida y una arrogancia mecánica, se transformó de repente en un torbellino de pánico y desorden. La noticia del desastre en la garganta de hierro no llegó como un informe oficial pausado, sino como una onda expansiva de incredulidad que sacudió los cimientos mismos del búnker. Los pasillos, habitualmente ordenados, se llenaron del estrépito de botas corriendo sin dirección y gritos de oficiales que exigían explicaciones imposibles. La invencible columna del general von Traube, la élite de las SS, había sido devorada por la montaña, y el mando central no podía comprender cómo su cartografía perfecta los había guiado directamente a una tumba de granito. En medio de ese cataclismo administrativo, Hannah permanecía en el laboratorio, escuchando el eco de la derrota enemiga con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Sabía que el tiempo de las sombras y los pinceles había terminado. La inteligencia alemana no tardaría en rastrear el origen de los mapas defectuosos hasta la última mano que los había tocado. El ocular de su venganza había cumplido su propósito, y ahora, el cazador estaba a punto de convertirse en la presa si no actuaba con la misma precisión quirúrgica con la que había alterado los negativos. El sonido de unas botas pesadas y el choque metálico de las cartucheras se detuvo justo frente a la pesada puerta del laboratorio fotográfico. Eran los hombres de la contrainteligencia, los sabuesos del Reich, cuya única función era encontrar la disidencia y extirparla con una violencia ejemplarizante. Hannah, sintiendo el latido de su propio corazón como un tambor de guerra en sus oídos, no esperó a que la puerta fuera derribada. Con movimientos que había ensayado 1000 veces en la soledad de su mente, se dirigió a los estantes donde se almacenaban los suministros más volátiles. Allí, entre los frascos de nitrato y sales de plata, reposaban las latas de éter y el barniz inflamable, utilizado para el acabado de las copias de lujo. Con una frialdad que asombraría a los propios verdugos que la buscaban, Hannah volcó los contenedores sobre las mesas de trabajo, empapando los registros de vuelo, los cuadernos de notas y, lo más importante, los archivos de negativos que contenían las pruebas de sus manipulaciones. El aroma dulzón y embriagador del éter llenó el espacio, una señal invisible de la inminente conflagración. Cuando los oficiales de la Gestapo lograron forzar la cerradura, se encontraron de frente con un muro de calor y una luz blanca y cegadora
que parecía emanar del centro mismo de la Tierra. Hannah había arrojado una cerilla encendida sobre el río de químicos justo en el instante en que el aire era succionado hacia el interior por el tiro de ventilación. La explosión no fue un estruendo ensordecedor, sino un rugido sordo y poderoso que transformó el laboratorio en un horno crematorio de recuerdos. El fuego, alimentado por el nitrato altamente inflamable de las películas, devoró en segundos los rostros de los refugiados que ella había ocultado y las falsas rutas que había trazado. Las llamas lamían las paredes, borrando cualquier rastro de la existencia de la técnica ELSA, disolviendo su identidad ficticia en una columna de humo negro y tóxico que comenzó a filtrarse por los conductos de ventilación del edificio. En medio de la confusión, mientras los oficiales retrocedían cubriéndose los rostros para evitar que sus pulmones se quemaran, Hannah ya no estaba allí. Había aprovechado los escasos segundos de ceguera de sus perseguidores para deslizarse hacia una pequeña antecámara de archivos que conectaba con los niveles inferiores. Allí, en un hueco oculto tras una estantería de mapas obsoletos, descansaba su pasaporte hacia la libertad. Un uniforme gris de la Nachrichtenhelferinnen, las auxiliares de comunicaciones de la Luftwaffe. Se despojó de su bata de laboratorio, impregnada del olor a ceniza y traición, y se enfundó en la guerrera de lana rígida con una rapidez nacida de la desesperación. Al ajustarse el cinturón y colocarse la gorra, la metamorfosis fue completa. Ya no era la muchacha judía de Leipzig, ni la laborante huérfana de los Sudetes. Ahora era un engranaje más de la maquinaria de señales. Una figura anónima y funcional que nadie se atrevería a cuestionar en medio del caos de un cuartel general que creía estar bajo ataque partisano. Con una carpeta de cuero bajo el brazo, que supuestamente contenía despachos urgentes de máxima prioridad, Hannah salió al pasillo, integrándose en el flujo de oficiales y subalternos que corrían hacia las salidas de emergencia. Caminar por los corredores del mando central mientras el edificio vibraba con las alarmas de incendio fue la prueba más dura para sus nervios de acero. Pasó junto a grupos de soldados que montaban nidos de ametralladoras en el vestíbulo principal, convencidos de que el enemigo estaba en las puertas. Nadie reparó en la joven auxiliar de comunicaciones que avanzaba con paso firme y mirada decidida, la viva imagen de la eficiencia alemana bajo presión. El humo del incendio que ella misma había provocado empezaba a llenar el techo del gran salón, creando una atmósfera onírica y asfixiante. Hannah se cruzó con un coronel que gritaba órdenes contradictorias por un teléfono de campaña. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y ella pudo ver el miedo puro en los ojos del oficial, el terror de quien comprende que el orden que ha jurado defender se está desmoronando desde dentro. Ella no bajó la vista, mantuvo el paso rítmico, el saludo militar preciso, y continuó su camino hacia el portalón de hierro que marcaba la salida del recinto fortificado. Al llegar al puesto de guardia exterior, el aire fresco de la tarde la golpeó como una bendición, purificando sus pulmones de los restos de éter y plata quemada. Un sargento de la policía militar, con el rostro sudoroso y la placa de servicio brillando bajo la luz mortecina, le bloqueó el paso por un momento. Hannah, sin dejar que el temblor de sus manos se hiciera evidente, extendió sus órdenes de mensajería falsa, documentos que su antiguo mentor había preparado con la misma meticulosidad que sus negativos. «Prioridad absoluta para el aeródromo», dijo ella con una voz que sonó extraña a sus propios oídos. Una voz cargada de una autoridad que no sabía que poseía. El sargento, abrumado por las sirenas y la visión del humo negro que salía de las ventanas del ala de inteligencia, apenas echó un vistazo a los papeles antes de hacerle una señal para que pasara. «Váyase rápido antes de que cierren el perímetro», gruñó el hombre, volviéndose para gritar a un convoy de camiones que intentaba entrar. Hannah cruzó la línea de sombra de los muros del cuartel y comenzó a caminar, alejándose del rugido de los motores y el olor a combustión. No corrió, pues sabía que en un mundo de sospechas, la prisa es una confesión de culpa.
Mantuvo su paso de marcha hasta que el edificio quedó oculto tras la primera curva del camino, y entonces, solo entonces, se desvió hacia la densa maleza que bordeaba la carretera. El bosque, aquel mismo bosque que ella había sembrado en los negativos para proteger a los suyos, se abría ahora ante ella como un santuario antiguo y protector. A medida que se adentraba en la espesura, comenzó a desprenderse de las piezas del uniforme que la vinculaban al Reich. Se quitó la gorra, desabrochó la guerrera y dejó que el viento de la montaña acariciara su rostro por primera vez en meses, sin la mediación de un filtro o un cristal de laboratorio. A sus espaldas, el estruendo de las motocicletas y el chirrido de los frenos de los camiones de las SS anunciaban el cierre total del complejo. El edificio había sido rodeado, pero el ave ya había volado. Hannah se detuvo un momento para mirar hacia atrás desde una pequeña elevación. A lo lejos, el humo negro del laboratorio se elevaba hacia el cielo como una señal de sacrificio. En ese fuego no solo habían ardido los registros y los negativos, había ardido también la última parte de su infancia y la inocencia que le habían arrebatado. Se sintió extrañamente ligera, como si el peso de las 2500 almas que había salvado ya no fuera una carga, sino una corriente de aire que la empujaba hacia adelante. Sabía que los bosques eran vastos y que los partisanos estarían esperándola en los puntos de encuentro que el viejo topógrafo le había indicado. Había cumplido su misión. Había engañado al ojo del Reich y había guiado a sus verdugos hacia el abismo utilizando nada más que luz, química y una voluntad inquebrantable. Mientras se sumergía en la penumbra verde y profunda del bosque, Hannah pensó en su padre y en el estudio de Leipzig. Recordó la importancia de la luz, pero ahora comprendía que la sombra también tiene su propósito, que la oscuridad puede ser un refugio y que la mentira, cuando se utiliza para salvar la vida, posee una verdad más profunda que cualquier documento oficial. El ruido de la persecución se desvaneció, reemplazado por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros que regresaban a sus nidos tras el estruendo de la tarde. Ella era ahora parte de esa geografía que había defendido con su pincel, una sombra más en un mundo que se negaba a ser capturado y clasificado por los tiranos. Con cada paso que daba hacia el interior de la montaña, la técnica de laboratorio desaparecía, dejando paso a una mujer forjada en el fuego de la resistencia, una sobreviviente que había aprendido que el arma más poderosa no es el acero, sino la capacidad de decidir qué es lo que el enemigo tiene permitido ver. La noche comenzó a caer sobre el valle, envolviendo a Hannah en su manto protector, ocultándola para siempre de los ojos de aquellos que solo sabían mirar, pero que nunca aprendieron a ver. La luz ambarina de la tarde caía sobre las calles de Rosario, en Argentina, con una mansedumbre que parecía ignorar las turbulencias de un siglo que se agotaba. En un pequeño jardín perfumado por el azahar y el jazmín, una mujer de cabellos plateados y manos todavía firmes observaba el lento fluir del tiempo desde su mecedora. Para sus vecinos, ella era simplemente la señora Hannah Rosenberg, una inmigrante de modales exquisitos y silencios profundos que había llegado a las orillas del Paraná décadas atrás, buscando la paz que solo el anonimato puede otorgar. Nadie en aquel barrio de casas bajas y tardes de mate sospechaba que tras esos ojos claros, que aún conservaban un destello de intensidad férrea, se ocultaba la mujer que había desafiado al ojo del Reich y reescrito la geografía de la guerra con la punta de un pincel. La paz de su retiro, sin embargo, estaba a punto de ser interrumpida por el eco de un pasado que ella creía sepultado bajo las cenizas de aquel laboratorio en llamas. Sobre la mesa de madera desgastada descansaba un sobre de papel grueso, con sellos oficiales que portaban el emblema de una institución que ella conocía bien, aunque nunca se había atrevido a contactar. El Museo Yad Vashem, en Jerusalén, le enviaba una invitación formal para una ceremonia de reconocimiento, de la que ella era la protagonista central.
La carta temblaba levemente entre sus dedos mientras sus ojos recorrían las palabras mecanografiadas que daban fe de un milagro burocrático y documental. Durante 40 años, la historia oficial de la guerra había registrado el desastre del cuerpo de élite en la Garganta de Hierro como una inexplicable anomalía cartográfica, o un error de juicio fatal del mando operativo. Pero el tiempo, ese revelador lento que actúa como los químicos de un laboratorio, había terminado por sacar a la luz la imagen latente de la verdad. La desclasificación de los archivos secretos de la Luftwaffe a mediados de la década de los 80, junto con el hallazgo fortuito de los diarios personales de los ayudantes de campo que sobrevivieron al Estado Mayor del general von Traub, habían revelado una realidad que los historiadores militares apenas podían creer. En los informes de la contrainteligencia alemana de 1944, redactados con la urgencia del pánico, se mencionaba con frecuencia a una figura sombría, un rastro que se desvanecía en el humo de una explosión. La llamaban el fantasma del laboratorio fotográfico. Los diarios de los oficiales alemanes describían el caos de aquellas últimas horas en el complejo de inteligencia, la furia de los generales al descubrir que sus mapas se volvían negros en sus manos, y la sospecha tardía de que una simple auxiliar de laboratorio, una muchacha que apenas parecía notar lo que ocurría a su alrededor, había sido la mano que movió los hilos de su destrucción. Hannah cerró los ojos, y por un instante, el aroma de las flores de rosario fue reemplazado por el olor acre del ácido acético y el éter. Se vio a sí misma, con 17 años, inclinada sobre la placa de vidrio, sintiendo el peso del destino del mundo en la delicadeza de un trazo. Los investigadores habían reconstruido su hazaña pieza por pieza, entrevistando a supervivientes de los campos de refugiados en los bosques y cruzando sus testimonios con las coordenadas alteradas de los mapas de von Traube. La conclusión era tan asombrosa como irrefutable. Aquella joven no solo había salvado a 2.500 personas de una masacre segura, sino que había orquestado una de las emboscadas más perfectas de la resistencia partisana, utilizando la propia tecnología del enemigo como arma de engaño masivo. Aquel asentamiento en el bosque, que ella había reforestado químicamente en los negativos, no era solo un punto en un mapa. Eran familias enteras que, tras la guerra, se habían dispersado por el mundo, llevando consigo el milagro de una supervivencia que nunca terminaron de comprender del todo. Muchos de ellos creían que la aviación alemana simplemente los había pasado por alto por un error de navegación o por la divina providencia de una niebla espesa. Ahora, gracias a la labor de los historiadores, sabían que su escudo no fue el clima ni el azar, sino el ingenio de una adolescente que supo ver en las sombras del Reich la oportunidad para su salvación. 2.500 vidas que, multiplicadas por las generaciones nacidas en libertad, representaban ahora un pequeño ejército de hombres y mujeres que le debían su existencia a unos pocos miligramos de nitrato de plata y a un valor inquebrantable. La narrativa oficial de la victoria solía centrarse en los grandes generales, en el estruendo de los cañones y en los movimientos de ejércitos masivos sobre los mapas de guerra. Pero Hannah Rosenberg encarnaba una forma de heroísmo más sutil, más íntima y, en última instancia, más devastadora. Ella había sido la arquitecta invisible de una victoria que no necesitó disparar una sola bala para aniquilar a una división de élite. Había combatido en el terreno de la percepción, en el espacio liminal donde la realidad se encuentra con su representación. Su arma no fue el acero, sino la duda sembrada en el ojo del observador. Su campo de batalla no fue un valle, sino una emulsión fotográfica donde la luz y la sombra se convirtieron en agentes de ejecución. Hannah dejó la carta sobre la mesa y se levantó, caminando lentamente hacia una pequeña vitrina donde guardaba una antigua cámara Leica, la única pertenencia que conservaba de la tienda de su padre en Leipzig.
La acarició con la nostalgia de quien toca una reliquia de una vida pasada. Durante décadas había vivido con el temor de que su nombre fuera borrado de la historia. O peor aún, que sus acciones fueran malinterpretadas como un simple accidente de la fortuna. Pero ahora, su nombre le era devuelto. Ya no era la huérfana de los Sudetes, ni la técnica anónima, ni el fantasma que huyó entre las llamas. Era Hanna Rosenberg, la mujer que había mirado directamente al abismo del poder absoluto y lo había cegado con su propio brillo. Al mirar hacia el horizonte, donde el sol se hundía tras las llanuras argentinas, Hanna no vio el fuego de la destrucción, sino la luz de la verdad, que finalmente la encontraba. Pensó en von Traube y en la soberbia de aquellos hombres que creían poseer la Tierra porque podían fotografiarla desde las alturas. Se dio cuenta de que su venganza no había terminado en el desfiladero, ni en el incendio del laboratorio. Su verdadera venganza era este momento de reconocimiento, la prueba de que el espíritu humano puede ser más agudo que cualquier lente y más persistente que cualquier imperio. El mundo la llamaría ahora la heroína del ocular, la salvadora de los bosques, pero para ella, el mayor premio no era la medalla que la esperaba en Jerusalén, sino la certeza de que en algún lugar un niño estaba jugando en un parque porque ella, una noche de 1944, decidió que una sombra debía estar unos milímetros más a la izquierda. La historia, a menudo escrita con la sangre de los vencidos y el orgullo de los vencedores, encontraba en Hanna un capítulo de una justicia poética casi perfecta. La niña que había aprendido a retocar la realidad para ocultar las arrugas de la vanidad, terminó por retocar la historia para salvar la dignidad de la vida. Su legado era un testimonio de que el poder real no reside en la vigilancia totalitaria, sino en la capacidad de resistir desde el rincón más humilde, en el silencio de un laboratorio, con la paciencia de quien sabe que la luz, aunque sea manipulada, siempre termina por revelar la esencia de lo que somos. Hanna Rosenberg, la dama de Rosario, volvió a sentarse en su mecedora, con la carta de Yad Vashem contra el pecho, dejando que la oscuridad de la noche la envolviera. Esta vez no como un refugio de guerra, sino como el abrazo cálido de un mundo que, por fin, conocía su nombre. El ocular de la venganza se había cerrado definitivamente, dando paso a la visión clara de una paz ganada en la penumbra.